que se ha tocado un tema en estos foros. Muchas gracias, Juan Pablo. Hemos aprovechado también como nosotros hacer este ejercicio de mandar los foros, así que le aprovecho también de agradecer ahí a Patricia y a Jocelyn y a Pablo, que veo que se acaba de conectar, que estos foros nos van quedando para nuestro proceso de formación popular en el que nos hemos encomendado entre todos. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. No, todavía no nos conectamos. Pablo, ¿cómo está tu cámara? ¿Funciona tu audio para antes de salir al aire? Ahora. A ver. Hola, ahí recién, disculpa que acabo de llegar. ¿Se me escucha? Sí, Sí. bastante bien. Ya. Pablo, una pequeña indicación. Cuando yo voy a exponer la propuesta del MAC y al término de mi propuesta, si ustedes quisieran compartir alguna opinión, tienen toda la libertad para poder manifestarlo. Ya acá yo voy a tratar de no ser una moderadora, sino que sea más una conversación como en el living de la casa. Por lo tanto, cuando esté hablando Patricio y termine Patricio su exposición, yo voy a esperar unos 10 segundos a ver si tú quieres intervenir. Si yo cuento hasta 10 y tú no interveniste, yo entiendo que vas a dejar pasar esa oportunidad. Y ahí entro yo. Pero les voy a dar el espacio a ti y a Patricio, más o menos de 10 segundos, antes de yo intervenir, por si alguno de los dos quiere decir algo, para que la cosa fluya y no estemos preguntándonos qué opina usted, quiere decir algo, y que no sea como una entrevista, sino que sea algo más ameno y más amigable. Ok. De acuerdo. Sí, bueno, y en ese mismo sentido, bueno, aprovecho de saludarte, Pablo, agradecerte Hola. también tu colaboración. De que hagamos esta ronda un poco de que cada uno exponga su propuesta, vengan las retroalimentaciones, que también pueden ser preguntas, quizá, no sé, nosotros exponemos nuestra propuesta y Patricia nos hace una consulta, oye, ¿cómo piensan llevar esto a cabo? Y Jocelyn ahí lo profundiza. En el fondo, después de que pasemos este proceso de las 3 exposiciones de las propuestas y las contrapreguntas o los aportes de cada uno, nos vamos a dar 5 minutos al final también para hacer un cierre y para dar cada uno también para que haga el mensaje que quiera, hacer un llamamiento a su misma, para juntar sus firmas, para juntar la firma de todos, pero lo importante, como estamos conversando antes, que nosotros entendemos que acá estamos iniciando también un proceso de cohesión de organizaciones sociales y eso es un poco nuestra bandera más importante. Entendemos que muchos de nuestros planteamientos es muy difícil que queden plasmados en la convención, tanto por sus limitaciones, como veníamos hablando, jurídicas como políticas, pero lo importante acá es levantar banderas de lucha y abrir también un espacio, entonces para nosotros también es relevante salir de este proceso, ojalá lo más cohesionados posible entre todos y también que un frente bien amplio y bien unido. Así que en ese sentido, ojalá que todos los llamamientos vayan un poco en esa línea, en convocarnos todos, en la importancia de participar, darle un poco la relevancia a esto, y obviamente también libres cada uno a hacer su llamamiento a su respectiva organización. ¿Hay alguna duda o consulta, sino para que vayamos saliendo al aire? ¿Cuál es el orden? El orden va primero a hablar Jocelyn, después va a hablar Patricio y después Pablo. Ya. Ya, ¿estamos todos listos, Juan Pablo? Sí, tú me dices, yo le doy inicio a la retransmisión en Facebook. Ya, yo me salgo entonces y para seguirlo por Facebook. Si quieres hacer un conteo regresivo y salgamos al aire. Ok, 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas. Jocelyn, espera un poquito, dame un segundo. Hay un problema con la cuenta. Okay. Disculpa. Se me cerró la cuenta del Facebook, no sé por qué. A ver. Ahí está. Facebook.
Ya, aquí tengo la clave. Ya, ahora sí estaríamos por empezar. 3, 2, 1. Transmitiendo. Va a salir un logo. Dame un segundo. Ya. Dale, Jocelyn. Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigos constituyentes. Nos encontramos nuevamente acá en el ciclo de foros del movimiento Asamblea Constituyente. Este sábado nos convoca la Convención Constitucional y la importancia de obtener las 15.000 firmas en las iniciativas populares de norma. Hoy día nos encontramos acá presente con los amigos de dos organizaciones que están presentando iniciativas populares de norma. Tenemos a Patricio de la radio... Patricio, se me olvida el nombre de la radio. No es radio, es un periódico diario digital, Huerquén Rojo. El Huerquén Rojo. Perdóname, Patricio, yo después me voy a castigar por esto. Y también tenemos a Pablo de la Federación de la Coordinadora de la Nacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, presentando acá en este espacio su iniciativa popular de norma. Agradecemos a los amigos que siempre nos ayudan en la transmisión, que nos acompañan MOB Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Urraca Gemaus, Asamblea Constituyente y Comuna Debate, que son los amigos que nos ayudan en la transmisión. El día de hoy, entonces, vamos a presentar 3 propuestas de iniciativa popular: la soberanía en una democracia plena y mecanismos de participación ciudadana. También vamos a tener el derecho al trabajo garantizado por el Estado, y vamos a finalizar con la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro. Bueno, les comento primero la iniciativa de la soberanía en una democracia plena, que es la iniciativa que ha presentado el Movimiento Asamblea Constituyente, es la número 49.134. Y el movimiento ha decidido presentar esta alternativa porque creemos que es fundamental poder contar con una asamblea constituyente, el único mecanismo, ¿cierto?, realmente soberano del poder popular. El objetivo de nuestra iniciativa es que la Constitución del 2022 se consagre la soberanía popular como un principio del ejercicio del poder constituyente originario, concebido y realizado de manera democrática y participativa por medio de una asamblea constituyente, que amplíe la representatividad de la sociedad civil para resolver las necesidades de cambios estructurales fundamentales, garantizando el cumplimiento de la normativa constitucional a través de mecanismos de control social, democrático y vinculantes. Y es ahí donde nosotros presentamos esta propuesta, señalando diversos mecanismos. El primero y el más importante, y por el cual nosotros levantamos nuestra bandera, es una genuina asamblea constituyente. También proponemos un referendo popular nacional, una consulta popular, una iniciativa popular de ley y una revocatoria de mandato. ¿Y qué nos motiva a nosotros a presentar esta propuesta? Bueno, lo que nos motiva es justamente que la democracia representativa que nos han impuesto está incompleta. ¿Y por qué es incompleta? Porque limita la participación social y política a un sistema electoral para elegir representantes para algunos niveles políticos del poder legislativo. Y este sistema de democracia de representación está concentrada en los partidos políticos y con una limitada y mínima participación
de los actores independientes. Y nuestra propuesta busca de que sean estos actores independientes los reales partícipes, ¿cierto?, de los cambios estructurales que necesita nuestro país. Y para eso el mecanismo idóneo es la Asamblea Constituyente. Dentro de nuestra propuesta, nosotros lo que tratamos de llevar y plasmar, ¿cierto?, a la propuesta de articulado fue cómo sería el proceso para llegar a esta Asamblea Constituyente. Entonces nosotros decimos, bueno, se necesita primero un referendo popular nacional para llamar a la ciudadanía a que vote si desea primero llamar y abrir la Asamblea Constituyente. Luego de este referendo viene la deliberación vinculante. Y es aquí donde participamos todos, las juntas de vecinos, los cabildos, las asambleas, los clubes deportivos, los sindicatos y todas las organizaciones, ¿cierto?, sociales, ¿cierto?, territoriales, en las cuales comenzamos a deliberar sobre cuáles son los derechos y deberes que deben consagrar la nueva Constitución y cuál sería más o menos los principios para poder redactar esta nueva Constitución. Luego de este proceso de deliberación, que es la etapa que se saltó la Convención Constitucional, porque la Convención se saltó la etapa de deliberación y recién ahora nos entrega al Poder Ciudadano la posibilidad de presentar estas iniciativas populares de ley. Nosotros decimos que en la Asamblea Constituyente esto funciona al revés. Primero deliberamos los ciudadanos, luego elegimos a los delegados constituyentes. ¿Y cuál es la gran novedad que nosotros presentamos? Nosotros decimos que el sistema distrital de la ley 18.700 no tiene una real representación de la ciudadanía, porque los distritos son tan amplios que en definitiva nunca se logra que se junte la gente del distrito a deliberar sobre las problemáticas de su territorio. Por lo tanto, nosotros decimos no, acá la elección debe ser de manera comunal. En cada comuna se deben elegir los representantes para la Asamblea Constituyente. Y les puedo decir que no es una volada loca en la que nos fuimos en el movimiento y que no se pueda cambiar el sistema de votaciones de distrital a comunal. Se puede, porque Cervel y Tricel tienen las bases de datos y ellos saben perfectamente cuántas personas votan en cada comuna. Por lo tanto, sería factible poder llevar la deliberación a las comunas y que cada comuna elija sus representantes constituyentes, sus delegados. Luego de obtener a estos delegados, ya los elegimos, ¿cierto?, viene la redacción del texto constitucional. Una vez redactado el texto, referendo popular nacional, ¿cierto?, para que la ciudadanía decida si desea esta nueva Constitución redactada por la Asamblea Constituyente o no la desea. Y aquí hay otra novedad con el proceso que estamos viviendo, porque nosotros decimos, ¿y qué pasa si la gente rechaza esa Constitución? No vamos a volver a la Constitución anterior, no, abrimos nuevamente un proceso constituyente limitado a un año para que se vuelva a redactar la Constitución hasta que tengamos el texto más adecuado, idóneo y que la población de Chile necesita. Luego viene un proceso de transición, ya que es para aplicar esta nueva institucionalidad, y una vez aprobada la nueva Constitución, el pueblo mantiene su mandato de vinculación con el Consejo Constitucional Transitorio, quienes serán los encargados en definitiva de llevar a la práctica esta nueva Constitución y poder redactar las leyes orgánicas constitucionales y las leyes y las normas que sean necesarias para la aplicación de la nueva Constitución. Ese es más o menos el proceso que nosotros estamos proponiendo a la Convención Constitucional en cuanto a cómo debería ser o cómo se debería levantar la Asamblea Constituyente.
Luego tenemos un artículo referente a la igualdad en la participación a los cargos de representación popular, porque también creemos que este mandato se lo hemos entregado a los partidos políticos y los partidos políticos han hecho pésimamente mal la pega. Entonces nosotros sabemos que los ciudadanos tenemos la capacidad de poder representar a nuestros territorios, ¿cierto? Ya sea en el Congreso, en una alcaldía, en el Consejo Regional o Comunal. Por lo tanto, este artículo tercero que nosotros proponemos va dirigido a que cada ciudadana y ciudadano, independiente de su ideología, afiliación a partido político o independencia partidista, tiene derecho a postular su candidatura a cargos de representación popular, como decía anteriormente, a nivel comunal, regional, nacional. Y la Constitución y las leyes deben resguardar la potestad de las personas y organizaciones de la base social para postular a tales candidaturas, debiendo contar con un programa político que acoja las reivindicaciones y propuestas de la comunidad a la que pertenece y le debe el mandato, y además debiendo contar con un 0,3% del patrocinio ciudadano con derecho a sufragio de su territorio. También tenemos el referendo popular, ¿cierto?, donde la ciudadanía puede convocarse y llamar a referendo para tratar leyes, convenios, acuerdos internacionales, ¿cierto?, en materia de especial trascendencia nacional, donde, por ejemplo, como lo que está pasando hoy en día, de la concesión del litio u otras materias relacionadas con los recursos naturales donde están metiéndonos la mano, bueno, con este referendo nacional popular nosotros podemos frenar todas estas injusticias, ¿cierto?, sobre todo en materia ambiental, y hacer un llamado a que se revoque la iniciativa, la propuesta de ley, el proyecto, el tratado, o lo que nosotros como ciudadanos creamos que puede afectar gravemente nuestra soberanía. La consulta popular, que llama a nivel local, ¿cierto?, regional, comunal, que también los ciudadanos pueden hacer llamar a la consulta popular reuniendo el 5% del patrocinio de los ciudadanos mayores de 16 años. Nosotros estamos incluyendo a los jóvenes de 16 años y más. La iniciativa popular de ley, algo similar a lo que estamos viviendo hoy, esta la pueden iniciar tanto un grupo de organizaciones, ¿ya? Que deben contar con el patrocinio del 3% del padrón electoral, o bien un número de personas independientes que deben reunir el 5% de este padrón. Y la que más me gusta a mí es la revocatoria de mandato, porque sabemos que acá en Chile los políticos hacen y deshacen. Estas acusaciones inconstitucionales no sirven de nada, siempre hay acuerdos políticos que echan abajo las acusaciones. Entonces nosotros creemos que uno de los mecanismos de participación popular que debe estar en la nueva Constitución es la revocatoria de mandato. Y nosotros también acá decimos que con un número de ciudadanos, ¿cierto?, correspondiente al 10% de las personas inscritas en el registro electoral, pueden solicitar la revocatoria del mandato de un funcionario público que haya sido electo de manera popular. Ese es un pequeño resumen de la iniciativa que estamos presentando como Movimiento Asamblea Constituyente, y lo importante hoy en día es que nosotros estamos llamando a la unidad de todas las organizaciones sociales que estén presentando iniciativas populares de norma, a que nos organicemos y llamemos a la gente a votar, a conocer las iniciativas, a que se metan a la página de Chile Convención y puedan revisar las iniciativas populares de norma que están en línea con las necesidades de todos nosotros. Patricio, nos gustaría que tú nos pudieras comentar un poquito de tu iniciativa. Oye, Jocelyn, antes de comentar mi iniciativa, me queda una duda. ¿Tú nos puedes explicar un poco qué es esto del Consejo Constitucional de Transición? Ya, mire, le explico. Es una figura que nosotros creamos para poder redactar esta iniciativa. Tuvimos que estudiar mucho el derecho comparado,
Y este consejo tiene, primero, es transitorio, es decir, tiene un periodo de duración. Y durante ese periodo, ese consejo es un consejo que va a estar atento a la vigilancia de que se esté respetando la Constitución y que las normas que se estén dictando estén en concordancia con el texto constitucional. Es decir, es un organismo, ¿cierto?, vigilador que está ahí eh, encima de los poderes constituidos para que las nuevas leyes que tengan que dictarse en atención a la nueva constitución no la violen ni se vayan, ustedes saben que las leyes dicen una cosita, pero cuando uno las interpreta resulta que la cosa es distinta, y ahí va a estar ese consejo de vigilancia prácticamente. Me queda claro, gracias. Bueno, tú me preguntabas sobre la norma que nosotros estamos impulsando. La norma se llama del derecho al trabajo garantizado por el Estado. Lo primero es que el derecho al trabajo nos parece a nosotros una cuestión esencial. La aspiración de la mayoría de la gente es que esta nueva constitución consagre los derechos sociales, una amplia diversidad de derechos sociales que en general se nos han negado en la constitución actual. Pero antes de cualquier derecho social, para que estos derechos sean efectivos, la gente tiene que tener la posibilidad de acceder a un trabajo, por supuesto, un trabajo digno y decentemente remunerado. Y para que esto no sea una simple declaración al estilo de los chilenos tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que dice la Constitución actual, pero que después no se traduce en nada, queremos que el derecho al trabajo sea garantizado por el Estado. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, en primer lugar, que hay que adecuar toda la legislación para terminar con abusos como trabajadores que trabajan bajo formas mentirosas que dicen después que no es un trabajo porque se supone que es como un pequeño microempresario que tira una boleta de honorario, y eso ocurre hasta en la administración pública. Pero además tenemos que terminar con todas las formas de despido libre o casi libre que existen en el país. Instituciones del Estado como el Banco Central no pueden ser que se dediquen a controlar la inflación y no tengan como una meta conseguir el pleno empleo. Tienen que haber políticas públicas de vivienda, de construcción de infraestructura, de hospitalaria, de educación, que garanticen el pleno empleo de la población. Es decir, un conjunto de políticas con las cuales el Estado garantice el empleo. Y si con esas políticas no consigue garantizarlo, entonces tiene que tomar medidas de emergencia, de creación de planes de empleo de emergencia. Esto en realidad, si uno lo revisa con constituciones comparadas de otros países, no es ninguna cosa tan extraña. Lo que pasa es que en Chile, en nuestro sentido común, nos hemos acostumbrado a unas lógicas capitalistas tan neoliberales que todo nos parece raro ahora. Y que el trabajo esté garantizado nos parece muy importante, porque si el grueso de la población no tiene esta espada de Damocles sobre el cuello de que me voy a quedar sin pega, entonces las condiciones laborales y los salarios lógicamente van a mejorar en todas partes. Entonces a nosotros nos parece que es un previo a otros derechos sociales y nos dimos cuenta que nadie lo estaba impulsando, por eso decidimos impulsarlo. Perfecto. Es decir, estamos hablando del acceso. La propuesta de ustedes es el acceso al trabajo, ¿cierto? Exactamente, cualquier persona de la población activa que quiera trabajar tiene que tener garantizado que puede trabajar y recibir ingresos. Perfecto.
Y consulta, y respecto del ingreso mínimo, ustedes en el Work en Rojo, ¿qué opinan? ¿Cuál debería ser el piso del ingreso mínimo remuneracional? Bueno, eso no es parte de esta iniciativa, pero nosotros creemos que el ingreso mínimo debería ser el mínimo para vivir. Hoy día justamente publicamos un artículo del compañero Manuel Ahumada de la CGT, en que él sostiene que el ingreso mínimo en Chile es un remedio de ingreso mínimo porque no alcanza para vivir en realidad. Menos si el que aporta es el único que está aportando en la casa, como ocurre a veces, sobre todo en el caso de hogares monoparentales, en que generalmente es la madre la que tiene que mantener a la familia. Pero si tú me preguntas, hoy día no podría ser menos de 600.000 pesos líquidos. Exacto. Y en muchos países, en el momento en que tenían un nivel de ingreso similar al de Chile hoy, el ingreso mínimo era muy superior. Porque hay un cuento que dicen que no, es que si sube el ingreso mínimo va a aumentar el desempleo. Hay una cosa que se estudia en economía que llaman la curva de Phillips, que por cierto hay un economista que recientemente ganó el premio Nobel demostrando que la famosa curva no se cumple en la práctica. Pero la cuestión es que países que tienen salarios mínimos muy, pero muy superiores al de Chile, tienen un desempleo friccional, o sea, casi inexistente. No hay ninguna relación. La verdad es que trabajadores bien pagados también tienen más poder adquisitivo y por tanto permiten que muchas empresas, muchas industrias se desarrollen. Está claro que esto tiene que estar vinculado también con una seria reforma tributaria, porque tiene que ver con terminar los grados que dejan atónito de desigualdad, de ingreso y de riqueza que hay en Chile. En que el 0,01% de la población, fíjense lo que te estoy diciendo, el 0,01% de la población se queda con el 11 o el 12% del ingreso. Excesivo. Es una desigualdad excesiva e injustificable. O sea, no hay ninguna justificación de mérito, de ningún tipo que pueda justificar una de las peores desigualdades del mundo. Una pregunta, ¿en la norma incluyen, bueno, los derechos laborales, la parte de la sindicalización y todo eso? No, la norma es estrictamente del derecho al trabajo. Ya. Y la prohibición de algunas cosas que en Chile de hoy atentan contra el derecho del trabajo, como el despido libre, porque hoy día en Chile te despido casi con absoluta facilidad. Puedo hacerlo sin pagarte indemnización si tú incurres en algunas causales, pero en general te tengo que pagar una indemnización con un límite, que son 11 años, 11 meses. Y hasta hace poco había despido en realidad libre, porque uno decía por necesidades de la empresa que usted despedido, sin explicar nada más. Hubo un cambio en la legislación y ahora hay que explicar por qué. Si digo necesidades de la empresa, ¿cuáles son? Pero en la práctica, como el grueso de los trabajadores no conoce la ley, y si no firma el finiquito no recibe el dinero, y los trabajadores viven al día y con deudas, suelen firmar de todas maneras. Pero en todo caso, incluso si tú dices esto no es legal, el costo para la empresa es pagar un 30% más, ¿no? Y ya te puedes despedir, en el fondo te despido libre con un poquito más de indemnización. Entonces, queremos terminar con eso. Ahora, en paralelo, nosotros con la CGT, más bien ellos, nosotros los ayudamos nada más, están presentando otra iniciativa que cubre todos esos aspectos que tú me preguntabas. Sindicalización, que se acabe la discriminación, porque en Chile hay muchos derechos que no se aplican universalmente a todos los trabajadores, sino que te dicen, sí, pero es que usted es personal de tal tipo, entonces no tiene este derecho. Usted no puede,
no tiene el derecho a las horas mínimas porque resulta que usted es empleada doméstica, entonces aquí no se aplica, y así uno puede seguir en casi todos los sectores, hay algún derecho que no se te aplica. Entonces, la CGT exige el derecho a sindicalización sin exclusiones, exige que todos los derechos sean universales, o sea, una vez que se introducen en la legislación, tienen que tener carácter para todos los trabajadores, y el derecho a huelga, que sea un verdadero derecho. Chile en eso también es un país un poco raro, porque aquí, en teoría, hemos firmado los convenios internacionales de la OIT garantizando el derecho a huelga, pero después viene la letra chica. Hay una institución muy extraña que se llama la huelga legal. O sea, tú tienes que cumplir una serie de plazos y condiciones para que la huelga se lleve a efecto, y además, después de ciertos días, los trabajadores tienen derecho a votar que se acaba la huelga. Hay muchas cosas para que las huelgas sean derrotadas, y de hecho en Chile las huelgas rara vez llegan a buen puerto. Y en otros países es derecho a huelga, en cualquier momento, no esperando que venga negociación colectiva, ¿no? En cualquier momento los trabajadores deciden, por alguna causa que les parece muy grave, declararse en huelga. Y se declaran en huelga y punto. Bueno, esos temas trata más bien la iniciativa de la CGT, que todavía está en trámite, porque ustedes saben que se demoran varios días estas cosas antes de entrar realmente a la posibilidad de darle tu apoyo. Y hay un problema, que el día 20 se acaba esto. Y quedan pocos días. Una otra pregunta, rapidito. ¿Cómo cuánta población o porcentaje abarcaría, digamos, del desempleo, ¿no? Pero hay también formas de medir el desempleo. Entonces, más o menos, si tienen como cálculo de cuánta población sería la sujeta de derecho a trabajo, todo el que cumpla 18 años O sea, y tenga esto sería un derecho, por tanto, universal. Toda la población activa, que es la población de más de 15 años, que quiera trabajar, tiene que tener acceso al trabajo. Ese es el punto de partida. Y después, el Estado tiene que garantizarlo. Ese ya es otro problema. Supongo que tú eres médico, estás sin trabajo, y por alguna razón no consigues trabajo. Entonces tú le exiges al Estado que te dé un trabajo. El Estado tiene que ver cómo darte un trabajo razonable. Claro. También, si toma el Estado un rol importante en la economía, pues puede dirigir tal vez ciertos trabajos hacia eso, ¿no? A los intereses. Lógicamente, eso permitiría más una economía con una planificación económica, social, que aquí no existe, y permitiría, por tanto, dirigir a la gente que está buscando trabajo. Sí. Por ejemplo, esto es muy crucial en los jóvenes que salen de sus estudios y normalmente no encuentran trabajo. Y a veces se han viralizado algunos anuncios medio imbéciles. A veces se necesita joven de menos de 23 años con 5 años de experiencia. Entonces, una serie de requisitos que tú dices, esta gente ya está cayendo en lo demencial. Yeah. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Han sido muy interesantes los puntos que has tocado porque abarcan gran parte de los derechos laborales. Que bueno que la CGT esté preparando, o sea, haya presentado su iniciativa y estén a la espera de que aparezca ya en plataforma. Nosotros como movimiento vamos a darle difusión porque va a ser una de las que menos tiempo va a tener para poder conseguir el patrocinio. Las propuestas se presentan hasta el día 20 y hasta el día 1 de febrero se pueden patrocinar. Y hay que señalarle a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo que cada uno de ustedes puede patrocinar 7 propuestas. Así que nosotros les vamos a insumar de todas las que creamos que son las más idóneas y las que son más significativas para nuestros pueblos, para que ustedes puedan meterse, leer, interiorizarse y utilizar esos 7 cupos que tiene para patrocinar y patrocine las que más interesantes para ustedes. Pablo,
Por favor, cuéntanos un poquito de qué se trata la propuesta de ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros, varias personas y organizaciones, incluso, convencionales, surgió la idea de, retomar una demanda histórica del pueblo de Chile, que es el tener el dominio, el control de sus bienes comunes, ¿no? De sus bienes naturales, de sus riquezas naturales, que, bueno, Chile tiene, digamos, la suerte de tener bastantes bienes o riquezas naturales que son de mucho valor económico y que, bueno, eso también nos ha traído varios problemas, sobre todo en el tema ambiental, en fin. Pero bueno, creemos que nuestra propuesta es sobre la nacionalización de la industria, de las empresas, de la gran minería del cobre, del litio y del oro, principalmente, pero en realidad de todos los bienes comunes, bienes naturales estratégicos, ¿no? Que están importantes para toda la sociedad, para todo el país, en fin. Entonces, bueno, el cobre, obviamente, sabemos que Chile es la principal reserva de cobre del mundo. Tiene entre el 30 y el 40% del cobre del mundo, que ahora va a jugar un papel, está jugando un papel crucial en el tema de la transición de la matriz energética, de salir del petróleo, el gas, los hidrocarburos, hacia energías, entre comillas, limpias, ¿no? Y ahí el cobre, el litio también tienen un papel fundamental. Bueno, primero decir que promotores y promotoras de esta idea fue hay 3 constituyentes, que es Elsa Labraña, Ivana Olivares y María Rivera. Y bueno, varias organizaciones, la nuestra, la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, están unos sindicatos del cobre también, está, Julián Alcayaga, que fue uno de los principales redactores, él viene, economista y abogado, que viene estudiando este tema hace muchísimos años, y bueno, él fue uno de los principales que redactaron, ¿no?, la norma. Rescatamos bastantes cosas, obviamente tiene bastantes cosas de la reforma constitucional de Allende, del 71, y bueno, la justificación es que la gran minería, hablando específicamente del cobre, está más de un 70% privatizado, póngale 70, 72, 73%, está en manos de la gran minería privada, y se llevan una cantidad fabulosa de recursos, sin además ningún tipo de regulación de aduana, ambiental, en fin, o sea, muchas de las zonas de sacrificio son resultado de una minería indiscriminada que solo busca, digamos, la extracción con el mero fin de la ganancia de mercantilización en todo sentido, ¿no? Sin ningún tipo de planificación, justamente, de visión estratégica de país o algo así. Entonces creemos que la vuelta, el regresar esos recursos hacia el pueblo, en manos de representación del Estado, digamos, el Estado, pero un Estado también, eso lo ponemos en la norma, que no es que solo sea una estatización pura, sino que sea un Estado donde haya bastante regulación, bastante control ciudadano o social o popular de las decisiones que se toman con esta nacionalización, por ejemplo, ¿no? Nosotros proponemos en uno de los artículos que los directorios de estas grandes empresas nacionalizadas, digamos en la situación ideal, que se nacionalicen, sean integrados por igual parte, digamos, en proporciones iguales, a gente que sea denominada por los poderes del Estado, digamos, otros democráticamente electos de los territorios o las comunidades que se vean afectadas por esa empresa en ese lugar, y por los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras de esa misma empresa minera o de esa misma mina, ¿no? Entonces, creo que eso también es fundamental, porque actualmente, bueno, todos los directivos son, bueno, una visión de gerencia totalmente, bueno, capitalista, neoliberal, en fin, sin ningún tipo de participación de los trabajadores y trabajadoras, ni
mucho menos de las comunidades afectadas. Entonces, es como tal vez algo más novedoso o distinto a lo que, actualizando tal vez a las necesidades de ahora, una mayor participación en eso, en las decisiones como tal, también que el recurso, los beneficios económicos de la extracción minera puedan ser dirigidos en proporciones ya incluso constitucionalmente mandatadas, a decir, por ejemplo, un porcentaje va dirigido a las mismas comunidades, ¿no? A los territorios afectados, a las comunas, a los municipios, a los distritos, a las provincias. Por ejemplo, como sé, Pelambres, ¿no? Pelambres, que es de Luxi, una de las más grandes minas de aquí de Chile. Entonces, ahí, bueno, los primeros beneficiarios, un porcentaje de eso a los territorios de ahí del Chuapa, de Salamanca y en general, bueno, de toda la región de Coquimbo, podríamos decir. Otro porcentaje que debería ir a las demandas sociales, a responder a las demandas sociales, porque el pueblo tiene mucha necesidad, entonces que vaya dirigido a la vivienda, a la salud, a la educación. Y otro porcentaje más como pensando en el largo plazo, a un fondo que pudiera ser, ahí tenemos que definir, o sea, no lo define claramente, pero es un fondo estratégico para tener hacia un futuro un modelo económico que no dependa, justamente salir de la dependencia que tiene nuestro modelo económico de la extracción de los recursos naturales o bienes comunes, de las riquezas. Entonces, como un fondo para la investigación y desarrollo tecnológico, o para, por ejemplo, el ejemplo de Noruega, ¿no? Que Noruega, desde que descubrió petróleo, en los años 70, 60, y en los 90 mandataron, así todos se pusieron de acuerdo, y esto va para un fondo que va a ser el fondo de pensiones, en un inicio como un fondo de pensiones, y toda la ganancia del petróleo va ahí. Y ahora tienen un fondo acumulado que ya se sustenta solo, ya no depende del petróleo, porque ya, bueno, invierten en distintas partes del mundo, y Noruega tiene uno de los fondos más grandes del mundo, de 1 millón de millones de dólares. Es una brutalidad de inmensidad de plata que tienen como fondo, y que fue construido en base a su petróleo. Entonces, pudiéramos ver varias opciones en donde un porcentaje importante de esa ganancia económica vaya dirigida a eso, ¿no? Hacia una forma de salir de este modelo económico extractivista, neoliberal, en fin. Entonces, y también creemos que juega un papel, sobre todo, bueno, Chile, Argentina, Bolivia y Perú, específicamente todos esos 4 países. O sea, tenemos el 50% del cobre del mundo entre Chile y Perú, y del litio, Argentina, Bolivia y Chile tienen el 80-85% de las reservas de litio del mundo. Entonces, si tuviéramos una perspectiva latinoamericanista de integración regional, pudiéramos, o sea, bueno, aportar mucho justamente a la transformación de la matriz energética, de poder tener un modelo, o sea, un modelo global incluso, que no sea tan perjudicial para el medio ambiente, porque podríamos regular, no solo responder a la demanda en alza que va, o sea, de cobre y de litio. Se supone que por los tratados estos de París, o de los acuerdos por el medio ambiente, el litio se va a disparar en un 500% la demanda de aquí en las próximas décadas, por lo pronto. Y el cobre como el doble o el triple, por la electromovilidad, por todas las nuevas, digamos, tecnologías, o las formas de producir energía solar, en fin, utilizan mucho cobre. Un automóvil eléctrico tiene 4 veces más cobre que un automóvil normal. Entonces, no se trata solo al tener el control soberano, al nacionalizar y tener un control soberano, popular, digamos, soberanía simplemente, de esos bienes, nosotros podemos decidir si exportamos todo lo que nos piden del norte, porque el principal consumo viene desde el norte, ¿no? De los países industriales, en fin, o nosotros regulamos, porque también no podemos convertir así, si nosotros quisiéramos responder a la demanda de cobre y de litio que va a haber en las próximas décadas, o sea, Chile entero va a ser una zona de sacrificio, si nosotros no podemos tener la capacidad de regular justamente la producción. Y esa es una de las cosas también que hemos incorporado
a través del control soberano de estos bienes, y obviamente también de plano, obviamente, no prohibir, por ejemplo, la minería en los glaciares o en el entorno periglacial, y todo eso ha sido todo un tema que, bueno, obviamente los movimientos ambientalistas han apoyado mucho o han hecho esas observaciones que son muy necesarias en estos momentos, ¿no? Por los temas que sabemos porque la extracción minera es uno de las actividades económicas más medioambientalmente más dañinas, por decirlo así. Entonces, bueno, principalmente toca esos temas sobre un control democrático, social, de los directivos de las empresas. Incluso el nuevo Consejo Minero debería ser también integrado por representantes también en igual proporción entre trabajadores, trabajadoras, entre comunidades y obviamente también gente designada o dirigida por el Estado, ¿no? Y bueno, y lo otro que es también, obviamente, parte de eso, darle el valor agregado. O sea, por ejemplo, uno de los puntos que aclara la norma es que, no sé, de aquí a 5 años, todas, incluidas Codelco, no pueden exportar concentrado. Tienen que invertir desde ya para exportar solo, o sea, refinar y, o sea, fundir y refinar el cobre en Chile. Antes de la desnacionalización, antes del golpe, Chile refinaba el 30%, creo, del cobre, y hacía tuberías, le daba valor agregado. Y todo eso se ha ido perdiendo justamente porque es la extracción a mansalva, así, extraer, subirlo a los barcos y mandarlo en tierra, en bruto, en roca. Entonces creemos que no, que aquí podemos darle valor agregado al cobre. No es tan adelantado ni súper tecnológico, es hacer alambres, es hacer tuberías. Bueno, obviamente se usa también en los chips, microchips, pero partes mínimas. El litio sí tiene digamos, un valor agregado más tecnológico, que creo que ahí es más complejo. Tal vez ahí tendría que haber asociaciones con empresas, tal vez que tienen ese conocimiento tecnológico, como Bolivia lo intentó hacer, y que fue, de hecho, el golpe de Estado, ya varias gente bueno, mismo Evo Morales lo dice, o sea, fue por el litio, porque ellos tenían la idea de producir las baterías de litio en Bolivia, y los carros de litio. Y ya tenían a una empresa, o sea, unas empresas alemanas, digamos, que tenían el conocimiento tecnológico, digamos, y van para ese camino. Y eso rompe además con toda esta cadena de la dependencia de la distribución mundial del trabajo, ¿no? Países exportadores de materias primas y los productores o sea, los que hacen los productos elaborados, ¿no? Los países desarrollados, que además nos vuelven a vender esos mismos productos. Entonces, exportamos celulosa y nos importan papeles, no sé, típico, ¿no? Y así, entonces esa es la idea principal, con un enfoque bastante medioambiental, bastante democrático, de participación y de vinculación, o sea, de participación vinculante en las decisiones que se tomen, ¿no? Las consultas indígenas, todo eso está incluido también, y creemos que, bueno, la verdad, nos alegró mucho y nos sorprendió que rápidamente se fuera creciendo. Consiguió ya las 15.000 firmas, igual, claro, fue presentada a principios de diciembre, o sea, rápidamente ya estaba casi lista. Ahí Julián Alcayaga presionó mucho realmente para que la sacáramos pronto, y el tiempo, y la verdad que también eso refleja también una conciencia nacional o popular que hay de eso, ¿no? Por eso digo que es una demanda histórica que rápidamente la gente lo asumió. Mucha gente, no, sí, la nacionalización del cobre, de una, porque apela un poco a la memoria histórica. Entonces, bueno, esa es la propuesta, y bueno, hay que ver cómo la instalamos en el debate nacional junto a otras muy importantes que hay que apoyar, ¿no? La de la democracia, digamos, de la soberanía democrática que tú hablabas, Jocelyn, lo del trabajo también, obviamente. Todas esas son cuestiones que deberían quedar ahí, ¿no? Y que se dieran en el debate no solo constitucional, sino en el debate nacional. Y bueno, eso. Muchas gracias, Pablo.
muy interesante la propuesta. Yo aquí tengo una duda que a lo mejor mucha gente se la debe hacer. La propuesta habla de nacionalizar las empresas que se dedican al cobre. ¿Esa nacionalización significaría pagar alguna indemnización, por ejemplo, a estas transnacionales que explotan nuestros recursos? Bueno, uno de los aspectos diferenciales, bueno, hay varios aspectos que diferencian nacionalización de expropiación. La derecha obviamente quiere llamarle a todo expropiar, ¿no? Y como si fuera la nacionalización se ha usado en los países más capitalistas del mundo, como Inglaterra, que nacionalizó, no sé, las vías de tren. Ahora uno nacionaliza como ejes importantes, ¿no? De la economía o del interés nacional. Uno no nacionaliza una casa, ¿no? Uno expropia, podría expropiar y la expropiación sí lleva un pago implícito porque es como que, digamos, bueno, la expropiación tiene ese pago, no sé cómo, pero la nacionalización no necesariamente porque es el interés nacional por sobre bueno, por sobre la propiedad de esos ejes, digamos, transversales o estratégicos de la economía o de la vida nacional, y también se subentiende que eso es lo que pasó durante el gobierno Allende, que ya tuvieron bastante de ganancia como para tener que además pagarles lo que contempla una expropiación. Por ejemplo, una expropiación, o lo que dice ahora actualmente la ley de concesiones, es que en caso de tienes que pagarle al contado antes de ocupar, no sé, la industria o la empresa minera, tienes que pagarle tanto al costo, no sé cuánto. Entonces, utilizamos la misma figura que uso oyendo, que es el valor libro, que es el valor de la, a ver, ¿cuánto invertiste tú el año, no sé, en Pelambre? Pongo. ¿Cuánto fue lo que invertiste cuando se abrió Pelambre? Esto, ya. ¿Cuántos camiones compraste? Esto, ya. Bueno, estos ahora que tienen 10 años de uso, cuestan tanto. Entonces, hay eso que se llama el valor libro del momento, actual de toda la infraestructura, por decirlo así, que tengan, y se les paga eso, pero no al precio que siempre piden, ¿no? Que es como les costó, como si la quisieran nueva, como maquinaria o toda una industria nueva, sino que el valor ya del que tiene actualmente. Y sí, eso yo creo que igual es razonable para no generar más conflicto de lo que ya podría generaría una nacionalización, pero también no pagarle la locura que podrían pedir, ¿no? Los cálculos que hace muy al vuelo pájaro, el Callaga, la que podría ser, no sé, 15.000, 20.000 millones de dólares, que es una cifra muy fuerte, pero que nacionalizando después en 2 años, o en un año, se pueden recuperar. El precio del cobre en un año, el año siguiente ya la recuperas. Con el precio del cobre actual, a más de $4 la libra, y de eso que Goldman Sachs habla de que para el 2025 puede llegar a $7 la libra de cobre. O sea, si ahora están felices y Codelco aportó al Estado 5.000 o 4.000 millones de dólares, y las empresas están más felices que nada con este precio del cobre, se están llevando el país de alrededor de 30.000 millones de dólares, la mitad, un poco 40% del presupuesto nacional. Están llevando en ganancia, eso restando los costos de producción, ¿sí? La libra de cobre se calcula por 18 por Cochilco en promedio general, eso depende de la mina y todo, del sector, todo. Pero es $1.20 más o menos la libra, el costo de producción de cobre fino. Todo el resto es pura ganancia. Entonces son cifras monumentales que no podemos dejar que sigan saqueando, porque además vienen con mucho más, o sea, vienen con el doble ahora con este tema del cambio de matriz energética. Y el litio, ¿para qué contar? O sea, ahí Salar de Atacama, 2/3 está a nombre de Soquimich, o sea, una cosa demasiado descaro que... Bueno, y ahí sabemos el poder que tiene Soquimich y su Concelerú en Chile, el tipo tal vez más poderoso e influyente desde la sombra que ha comprado a la mitad de la clase política. Bueno, eso. O sea, Soquimich hay que nacionalizarla también. una nueva norma específicamente para Soquimich. Bueno, el caso de Soquimich en realidad es una vergüenza.
Una El vergüenza. Sí. señor Ponce Lerú es propietario de la mayor minera no metálica del mundo, porque se la cedió el suegro, o sea, Augusto Sí. Pinochet. Sí. Le Y le regaló dieron a Atacama, precio vil un bien que era del Estado chileno. ¿sí? Y le dieron, Corfo le dio en los 80 todo el salar de Atacama a su y ellos han subvendido a otras, digamos, el poder hay otras empresas metidas ahí, pero actualmente 2/3 del salar de Atacama pertenece a ese organismo. ¿Cómo es eso de que pueden ser dueño una persona, una empresa de algo como un salar, ¿no? Que tiene un valor natural, de todo tipo, no sé, cultural o, en fin, de Un bien patrimonio. nacional. Sí, un bien Un bien nacional, nacional en manos de patrimonio, privados. natural de la humanidad, como esa reserva, así. Y bueno, la tienen llena de litio, o sea, destruyéndolo de una forma muy, no digo que no se toque, sino que de una forma muy racional, muy bien pensada, cuánto, cómo, de qué forma, y obviamente siempre conversado con las comunidades afectadas, que es lo que no se hace ahora. Ahora lo estaba leyendo sobre eso, le va a dar lo que va a dejar la concesión que le dieron a Ponce Lerou por 30 años, o sea, le dieron hasta el 2030, perdón, la concesión del salar de Atacama. La licitación o concesión, no sé cómo, y él va a dejar, o sea, en todos esos 30 años le aporta al municipio de San Pedro, no sé, $700,000, como 1.000.000. Ponte, eran entre Calama, entre San Pedro y otro municipio, eran $3 millones en el 2030. El tipo ganó el año pasado, pues se hizo de $5.000 millones el año pasado en ganancias. ¿Se acuerdan que Luxig y él, los dos, fíjate que tienen que ver con la minería, entre los dos sacaron, se enriquecieron, entre los dos sacaron $17.000 millones más o menos. Que eso es no sé, un quinto del presupuesto nacional. Entonces es una concentración del saqueo, de lo que se roban y de la riqueza demasiado brutal. Mira, Pablo, tú, entre las cosas que dijiste, hay un par que a mí me hacen mucho sentido. En general, esta propuesta me hace mucho sentido, fue la primera que yo apoyé. Pero la posibilidad de hacer una sinergia altamente positiva entre todos los estados que tenemos litio, por ejemplo, o que tenemos cobre, permitiría hacer grandes inversiones e innovaciones conjuntas en ciencia y tecnología, dar un paso realmente hacia el desarrollo. Hay que recordar que el origen de la Unión Europea es la Europa del carbón y el acero. O sea, los países que tenían la gran producción de carbón y acero, que eran Francia, Alemania y los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, son los que dieron origen al núcleo de la Unión Europea. Entonces, nosotros desde el colegio nos enseñan que somos pueblos hermanos, bla, bla, pero no pasa de ser un bla, bla, porque en realidad nuestras economías están de espaldas unas a las otras y desperdiciamos todas las posibilidades de colaboración. Eso, una cosa. Lo otro que me parece muy importante es terminar con esta economía extractivista, en que lo que hacemos es exportar tierras con alguna riqueza de cobre y otros minerales que nosotros ni sabemos. Es un absurdo, más desde el punto de vista ecológico, tanto, o medioambiental, tanto la explotación como el envío, porque tú mandas finalmente barcos llenos de tierra para que el 70% al menos de esa tierra la tiran a la basura. Es como no tiene ningún sentido, y por lo menos deberíamos mandar el mínimo que es cobre procesado básicamente, que además tenemos las tecnologías para hacerlo porque también se exporta. Pero lo deseable en realidad, porque el costo medioambiental se reduciría mucho, es que lo procesemos aquí, por lo menos al nivel básico, y se mande como productos manufactureros. De esa manera podríamos explotar menos el mineral, que el mineral además algún día se va a acabar.
por tanto, con menos costos, externalidades negativas medioambientales, y ganando igual o más. Sí, porque además hasta puede, bajo la producción, con los beneficios, y sube el precio. Y además si lo proceso, más todavía. Y como el cobre no tiene, como te digo, no es tan mega tecnológico como para... son alambrones, como lo que más se consume, ¿no? Que son como para cables de alta tensión, en fin. Entonces... Ahora probablemente podríamos hacer también tubería, eso se hacía en Chile ampliamente en el pasado. Exacto. Hoy día no se producen siquiera tuberías de cobre en Chile, las importamos, es toda una cosa media loca. Una aberración. Cobre Cerrillo, o no me acuerdo qué otra empresa, producían... Mademsa me parece producía tuberías. Sí, y bueno, te voy a decir de eso, las tecnologías para refinar y fundir existen en tecnología ya. Japón, Alemania las tienen de 0 emisiones, porque te utilizan todo, son 0 emisiones, de verdad. O sea, bueno, 99,90 emisiones. O sea, no es la misma tecnología de ventanas, que tiene una contaminación ambiental igual importante, y toda la zona alrededor de ventanas, bueno, está aspirando, digamos, algo... No fue un hecho para que se poblara, pero al final llegó igual población ahí por el tema industrial, me imagino. Pero la cosa es que hay tecnologías, o sea, hay refinerías de cobre en el medio de no sé qué ciudad alemana. Existe. Esos tipos no permiten ni que haya una gota de nada. O sea, existen refinerías totalmente limpias, ¿verdad? Y donde obviamente te procesan otras cosas. Cuando tú lo procesas, ahí ya le sacas el oro, el molibdeno, otros minerales que no pagan las transnacionales, por ni siquiera se fiscaliza cuando está concentrado. Y solo los costos de producción se pagan solo con esos minerales. Codelco se paga el costo de producción de cobre con lo que llega a refinar, y molibdeno, de oro, molibdeno, no sé qué otro, plata, será yo. El saqueo es realmente brutal. Hay gente que dice, porque como no hay ningún control de aduanas, los tipos llegan con los camiones, los suben a un barco, no hay nadie fiscalizando. ¿Qué más puede ir ahí? O sea, ¿qué tanto puede ir ahí en esos camiones y barcos gigantes de tierra? O sea, ahí hay gente que piensa que hasta el narco está remetido ahí con eso. O sea, Chile sabemos que es uno de los principales vías de exportación, ¿no? De narcóticos. Y bueno, como está, yo, bueno, es que me metí un poco a investigar un poco de eso, a leer, a ver cosas, y bueno, cierto, el cartel de Sinaloa decían que se iban en barcos de Pemex, iban a recargar petróleo, iban a buscar petróleo, o sea, a dejar petróleo o buscar gasolina en Ecuador o no sé qué parte, y venían cargados de la cuestión. Eso imagínate un barco de Pemex, o sea, son barcos, buques gigantes, y iban a recoger, y estaban metidos en eso. O sea, obviamente gente ahí que hizo negocios con eso, ¿no? Las grandes mafias, que además están vinculadas con la mafia en Estados Unidos, y eso no es... Bueno, la DEA es la principal, o sea, Claro. Realmente a través de eso me he estado todos, o sea, de cómo toda la CIA y lo que, o sea, es súper conocido de que la CIA financió la contra nicaragüense con narcotráfico, haciendo negocios con los traficantes mexicanos. Eso no es una cosa que digamos los izquierdistas. En el Congreso de Estados Unidos hubo discusiones por eso, y un par de individuos sancionados, a los cuales después un presidente posterior le levantó la sanción. Exacto. Pero eso se mantiene hasta ahora totalmente. O sea, están metidos hay testimonios, ¿no? de estos mismos narcos o investigadores que están tal vez o presos, o lo han sacado, y dicen, pero si están metidísimos estos tipos. Hay uno que es el hijo del Mayo, que es como el jefe del Chapo. El Chapo es como una pura caricatura en el fondo. Y el hijo está preso en Estados Unidos, y ellos no faltaron a la promesa, no estamos saliendo del tema totalmente, ¿no? Pero faltaron al trato, a un trato que tenían con la DEA. Y él entonces empezó a soplar. Así, bueno, nosotros desde hace rato, porque el cartel de Sinaloa hace rato que tiene contratos con la DEA. Nosotros le entregamos a nuestros enemigos y ellos nos dejan tranquilos. Y ahora el cartel de Sinaloa está, pero en todo el mundo, en todo el mundo.
Así es. Bueno, es la Bueno, así es, y el corrupción. control de nuestras riquezas básicas por grandes conglomerados internacionales que también están metidas en la red financiera, al menos del narcotráfico, evidentemente una de las tantas explicaciones que muestra por qué las mafias han entrado fuertemente a Chile en los últimos años. Exacto. Así es, pues es la corrupción que engloba los poderes y por lo mismo no quieren soltar el poder y no nos dejan gobernar a nosotros, el poder originario. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Ya vamos un poco cerrando la actividad de hoy. Ha estado muy interesante la conversación. Ahora yo les voy a dar 5 minutitos a cada uno para que se vayan despidiendo y le puedan transmitir a la gente un saludo final y por supuesto, darle promoción a su iniciativa. Patricio. Bueno, nuestra iniciativa se llama Derecho al Trabajo Garantizado por el Estado. Es la número 17.550. Y les pido encarecidamente que entren a la plataforma de constituyente y la apoyen. Pero creo que esto es un primer paso, apoyar las propuestas, porque eso no significa que vayan a ser aprobadas. Va a haber muchos poderes fácticos tratando de impedir que estas propuestas, como la del trabajo o la de recuperar nuestro cobre, se lleven a cabo. Necesitamos que la población tome conciencia, entienda estas cosas y se organice y se movilice. Si no, el poder originario del pueblo es una pura mentira, ¿no? Hay que Y muchas gracias por empoderarse, habernos invitado. hay que empoderarse, ¿cierto, Patricio? Exactamente, hay que empoderarse. Ujú. Pablo. Bueno, lo mismo, llamar a bueno, la ciudadanía, al pueblo, a apoyar iniciativas constituyentes que surjan justamente de las mismas bases. Hay muchas muy buenas y que lamentablemente, bueno, el corto tiempo que dan para participar, la poca difusión que se da, hace que a veces uno vea unas cosas muy buenas y que tengan, no sé, no se dan a conocer. Entonces, buscar, ver, hacer es lo que decías tú, yo soy en un principio, de tratar de juntar las más relevantes desde los movimientos sociales o desde los cabildos, en fin, las más relevantes, y hacer como un compendio y tratar de difundir, mira, firma por esta, tiene 7 firmas, adhiere a esta, tal y tal. Entonces, creo que es muy importante justamente y agarrar a las áreas importantes de la sociedad, del interés nacional, de las demandas sociales, y pues, porque ahí están gran parte de las respuestas o de lo que queremos realmente, ¿no? De lo que quisiéramos que fuera el nuevo Chile. Entonces, desde el sistema de pensiones, desde un sistema, digamos, del tema del trabajo, del derecho al trabajo, el derecho de los derechos laborales, el tema de nuestros bienes comunes, de nuestras riquezas naturales, en fin, la democracia, salir de esta democracia representativa para ir a una mucho más participativa, vinculante. Todo eso es súper fundamental, y el tema del agua, el tema de, bueno, tantas otras que hay, ¿no? Y bueno, en ese sentido nosotros creo que la nuestra que salió temprano y que se le dio harto difusión y yo creo que ayudó mucho esa conciencia popular que decíamos del cobre, digamos, de la pertenencia que hay. Bueno, pero hay otras que salieron a la par y que, bueno, no nos pusimos de acuerdo, entonces quería hacerle un poco de también promoción a prácticamente lo mismo, pero es la iniciativa de la CTC, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, del sindicato de los tercerizados, digamos, el sindicato más precarizado de los trabajadores y trabajadoras del cobre, que sacaron una que es la 15.150, y bueno, apoyarla en ese sentido, porque ya la nuestra, digamos, ya alcanzó los 15.000 y bueno, tal vez si otra gente quiere apoyar esta, mejor puede apoyar esta de la CTC, que por una descoordinación no salimos juntos, pero bueno, es la misma causa y creo que también hay que
apoyarla y tantas otras, ¿no? Así que ojalá pudiéramos tener mucho más tiempo, ¿no? Más tiempo para votar y fueran mucho más vinculantes también, ¿no? Pero bueno. Así es, pues, así es, el poder vinculante, eso es lo que estamos exigiendo hoy en día. Y efectivamente, lo que tenemos que hacer es unirnos, unir las organizaciones, los cabildos, las asambleas, los sindicatos, ¿cierto? Las organizaciones del agua, de los territorios, todos debemos buscar la forma de poder ayudarnos a conseguir las 15.000 firmas. Ese es el llamado a las organizaciones. Si quieren dirigirse a nosotros, al MAG, y decir, oye, nosotros tenemos una iniciativa, la número tanto, ayúdennos a difundirla, nosotros estamos para ayudarlos a difundirla en las distintas redes y plataformas de difusión que estamos organizando con varias organizaciones. Si no las nombro a todas, por favor no me reten, pero están los cabildos constituyentes, está Anamuri, está la CONAVAN, la CGT, está el Comité de Defensa por el Cobre, la Confederación del Cobre, Modatima, hay una de salud, Huerquén Rojo, y los ciclistas por ahí también andan con una iniciativa bien llamativa, interesante, que podría traer una buena propuesta para la convención. Así que es súper importante que la gente se interiorice, que estén atentos, no bajen los brazos. Este es un primer paso, como dijo Patricio, no nos asegura el reunir las 15.000 firmas, que luego el Pleno obtenga los 2/3 en la convención para que estas iniciativas se conviertan en normativa constitucional. Por lo tanto, tenemos que seguir movilizados. Pablo, dime. Una cosa, sí. Bueno, para las propuestas que tal vez no se han dado tanto a difundir, a conocer y tener apoyo, bueno, igual tengamos presente que pueden llegar a la discusión dentro de la convención con 8 constituyentes convencionales. O sea, también hay algunas que agarraron ese camino. Si conseguir 8, tal vez ya tienen, no sé, tal vez no de un mismo partido, van y agarran con esta y llega igual obviamente no tiene la misma fuerza simbólica que una junta de firmas, pero, por ejemplo, ya que queda en la nueva constitución plasmado que iniciativa popular de ley o iniciativa popular de norma, o de que quede esa brecha de poder participar, ya sería fenomenal. O sea, y yo creo que si llega a la discusión del Pleno, tiene posibilidades de que sí, ¿no? O sea, de que algo que quede concreto, algo de la participación democrática popular pueda quedar así concreto en la Constitución como una iniciativa popular de norma, ¿no? Una iniciativa ciudadana, o como queramos llamarle, pero que quede plasmado eso, y ahí tenemos un espacio para ir tal vez ensanchando muchas otras cosas. Yo creo que por eso es fundamental que quede también algo de este tipo de democracia, obviamente mucho más superior, adelantada que la democracia representativa, ¿no? Nosotros no nos atrevemos a hablar de una democracia directa, porque no vamos a lograr tener lo que se entiende clásicamente por democracia directa. Por eso hablamos de una democracia más participativa y vinculante. Es decir, que el pueblo pueda participar en forma activa, que seamos los fiscalizadores de nuestros representantes, que a nosotros nos consulten en qué queremos que se gaste el presupuesto comunal, por ejemplo. Los tipos llegan y se gastan la plata en cualquier tontera, y al mejor amigo le entregan la licitación y entregan un servicio pésimo porque están todos apitutados. Entonces es importante que la ciudadanía pueda decir, oye, queremos veredas, queremos luminaria, queremos seguridad, queremos más áreas verdes, más actividades para los adultos mayores, pero que el presupuesto realmente se gaste en las necesidades territoriales. Por eso el MAC presenta esta iniciativa popular de ley, ¿cierto? La que llamamos la soberanía en una democracia plena, y mecanismos de participación ciudadana vinculantes como garantía constitucional. Eso es lo importante. En la Constitución de Allende, la que quiso proponer, y que allá a otro sitio, estaba incluida la iniciativa de ley, la iniciativa popular de ley, y estaba lo de que los cabildos vecinales
aprobaban o no el plan comunal de desarrollo. O sea, cada municipio tenía, la corporación municipal con su plan de desarrollo, tenía que ser aprobado por los cabildos vecinales. Y no iba. O sea, era un tema de meter ahí al pueblo a participar. Buenísimo. Sí. Es que mira, aunque sigamos con una democracia representativa, lo que sí podemos hacer es introducir mecanismos verdaderos de democracia directa. No es contradictorio. O sea, aquí nuestra casta política está tan desprestigiada por sus escándalos de corrupción, pero también porque hacen promesas que después no tienen ninguna vergüenza en incumplir y hacer lo contrario. Exacto. Podríamos, no sé, yo se le ha gustado, no sé, tal vez, o tratar de acercarse, bueno, si llegamos a las 15.000, perfecto, ¿no? Pero además también se puede acercar a varios constituyentes convencionales y decirles, mira, que quede este mecanismo de participación vinculante, y la iniciativa, y ya con eso tenemos, y yo creo que hay algunos que hasta el Frente Amplio los apoyaría. Así que, bueno, los convencionales que apoyaron la iniciativa del cobre también están apoyando la iniciativa del MAC. Así que esperamos poder lograr los 8 convencionales, a ver si podemos meter igual la iniciativa. Muy poco tiempo, muy así. ¿Sabes? Sí. Así es. Bueno, para finalizar, un poquito informarle a la ciudadanía cómo funciona el sistema para poder apoyar estas iniciativas populares de norma. Primero, usted con su carnet de identidad, su número de cédula de identidad más el número de documento, que es un número que va al lado de su fotito y lleva 9 números, ¿ya? 9 dígitos, ese es un número de documento. Usted puede ingresar con su número de documento o bien con su clave única. 7 posibilidades tiene usted de apoyo, es decir, usted puede apoyar 7 iniciativas populares de norma. La fecha límite es el 1 de febrero, por eso los invitamos a no quedarnos dormidos, no nos pongamos a votar a última hora, que podemos colapsar la página, no queremos que el 29 de noviembre se nos caiga y no alcancemos a lograr la firma, así que pongámonos las pilas, despertemos un poquito, volvamos a movilizarnos, juntarnos en la Junta de Vecinos, en el Club Deportivo, en el Cabildo, en el sindicato y apoyemos estas iniciativas que no estamos hablando cualquier cosa, es el futuro de Chile el que está en juego. Así que los invitamos a todos a participar. Muchas gracias a Juan Pablo por ayudarnos con la conexión, a Delqui con el equipo de comunicaciones del MAC que hace posible la transmisión de estos foros, este ciclo de foros sábado tras sábado. Y también, por supuesto, agradecer a las organizaciones sociales que también apoyan nuestro foro como cabildos constituyentes. Se me olvidaron ahora, las nombré todas al principio, discúlpenme. Ahora sí, Movimiento Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Urracas de Mao, Asamblea Constituyente y Comuna Debate. Muchas gracias por apoyarnos sábado a sábado en este ciclo de foro. Gracias, Patricio. Gracias, Pablo. Ha sido muy interesante esta jornada. El próximo sábado vamos a tener 3 iniciativas más para que ustedes las puedan conocer. En el chat está el link para entrar a las 3 iniciativas que presentamos el día de hoy, así que pueden pinchar y revisar, y si les gusta, voten, apoyen, que lo necesitamos. Muchas gracias, ha sido un gusto. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Gracias.